Miles de personas llevan días sin calefacción ni electricidad en Kiev tras los ataques de Rusia a infraestructuras energéticas. Putin sigue golpeando con fuerza en las principales ciudades ucranianas con ataques diarios de drones y misiles en pleno invierno. Bienvenidos a Euronews Hoy. Keir Starmer se reúne hoy con Xi Jinping en Pekín buscando reforzar las relaciones entre Reino Unido y China. Regresando a las protestas de Minneapolis en Estados Unidos, hemos visto como ayer hubo un momento de tensión en el que agentes federales de Estados Unidos querían entrar en el consulado de Ecuador y casi termina en una escena a tiros. Comenzamos. Miles de personas pasan frío en Kiev con los termómetros bajo cero como consecuencia de los ataques rusos contra la infraestructura energética. Más de 610.000 hogares siguen sin electricidad en la capital y los servicios públicos trabajan para restablecer el suministro en unos 700 edificios sin luz ni calefacción. Sin electricidad es muy difícil vivir. Dan ganas de llorar. El termómetro marca 3 o 4 grados bajo cero. Por la mañana marcaba -2. No sé cómo será cuando haga en el exterior 20 grados bajo cero. Será una catástrofe y la gente no sobrevivirá. No aguantaremos el frío. Tengo las manos heladas. En el distrito de Deniansky, los soldados que regresan del frente han creado un centro de acogida en Kiev para que los residentes locales puedan entrar en calor gracias a un té o un plato de sopa caliente. Lo instalaron ayer por iniciativa de los veteranos del tercer cuerpo del ejército. En Kiev los residentes ayudaron e hicieron donaciones a los militares y ahora los militares han venido a apoyar a los civiles de Kiev en este momento tan difícil. La mayoría de los ucranianos se ha acostumbrado a vivir con cortes de energía constantes. Muchos acuden a refugios durante los apagones con sus cargadores de baterías y comida liofilizada para pasar la noche. Europa necesita hablar con el Kremlin si quiere dar con una solución a la ofensiva de Rusia contra Ucrania, declaró el viceprimer ministro de Luxemburgo a Euronews. Xavier Bettel manifestó su interés en entablar conversaciones extraoficiales con el presidente ruso Vladimir Putin. No tengo el ego necesario para decir que soy la persona adecuada para hacerlo, pero si la gente cree que soy útil, lo haría desde cualquier posición. Bettel cree que la UE tendría más legitimidad si sus líderes fueran elegidos directamente. El presidente de la Comisión o el presidente del Consejo debería ser alguien que tuviera la legitimidad también de los votantes. Eso sería con las elecciones y podrían resultar electos directamente para así ser quienes intenten formar la próxima comisión. Y luego aún necesitarían una mayoría en el Parlamento, pero así tendríamos un presidente de Europa que fuera realmente una persona fuerte. En algunos países se debate sobre Ucrania, pero Europa no está allí. En algún momento habrá que mantener conversaciones directas con el presidente ruso Vladimir Putin, según declaró la Comisión Europea a principios de este mes. En Estados Unidos, en Minneapolis, imágenes inéditas recién publicadas muestran un altercado entre Alex Pretty y los agentes federales del ICE 11 días antes de ser asesinado a tiros por la policía migratoria. En el vídeo puede verse a Pretty gritando a los agentes mientras se alejan y dando una patada al foco trasero del vehículo policial haciéndolo añicos. Un agente sale del coche y moviliza contra el suelo a Pretty, que termina por desprenderse de su abrigo y parece que se libera o que los agentes le sueltan mientras se escabulle. En un momento del vídeo, Pretty da la espalda a la cámara revelando que lleva una pistola en la cintura para la que tenía licencia, aunque en ningún momento intentó desenfundarla. Los manifestantes gritan a los agentes del ICE que lanzan gases lacrimógenos. Un hombre se acerca a Pretty para preguntarle si se encuentra bien. Pretty se gira para preguntar a los demás si están bien. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que está revisando las imágenes. El asesinato de Alex Pretty se produce semanas después de que otra ciudadana estadounidense, Renee Good, muriera a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis mientras estaba sentada en su coche. Ambas muertes han provocado la indignación y las críticas generalizadas. Cientos de personas se congregaron el miércoles en una vigilia en honor a Pretty. Le ha tocado a él, pero podría haber sido cualquiera de nosotros. Estaba intentando ayudar a alguien, y eso es lo que nos motiva, lo que siempre intentamos hacer. Vigilias similares a esta se han llevado a cabo en otras ciudades, incluyendo Washington, D.C.
Agentes federales de Estados Unidos intentaron entrar en el consulado de Ecuador de Minneapolis la tarde del miércoles. Agentes de la propia embajada les prohibieron la entrada. La situación se crispó hasta el punto de casi llegar a disparar. Sí, lo estoy filmando. ¿Qué viste? Quisieron perseguir a las personas acá. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, ha pedido explicaciones a Washington sobre esta situación. Trump afirma que una armada masiva estadounidense se dirige hacia Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles en una publicación en las redes sociales que una flota masiva de buques de guerra se dirige hacia Irán y ha advertido a los líderes del país que deben negociar. Washington ha desplazado al USS Abraham Lincoln y a varios destructores lanzamisiles a la región que pueden utilizarse para lanzar ataques desde el mar. Ha señalado que están preparados para actuar como en Venezuela. Aún no está claro qué decidirá Trump sobre el uso de la fuerza, aunque ha establecido dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes iraníes pacíficos y la posible ejecución masiva de detenidos. El lunes, Irán afirmó que tiene una capacidad extraordinaria para defenderse y advirtió de que cualquier guerra iniciada por Estados Unidos podría extenderse a toda la región. Añadió que la llegada del buque de guerra estadounidense USS Abraham Lincoln no doblegará la voluntad de Irán. El número de muertos por la represión de las protestas que ha sacudido al país sigue siendo imposible de verificar, ya que Teherán cortó el acceso a Internet hace 3 semanas. Los informes sugieren que podrían oscilar entre más de 6.000 y hasta 30.000 los muertos. Francia y España han manifestado su apoyo a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista, lo que podría allanar el camino para su inclusión en la lista negra a nivel de la Unión Europea. Hasta ahora, ambos países se habían mostrado reticentes, pero su cambio de postura podría ayudar a conseguir la mayoría necesaria en la Unión Europea para la designación. Una vez oficializada, la medida implicaría la congelación de activos, la prohibición de proporcionar fondos y la prohibición de viajar a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria. Se están llevando a cabo conversaciones con nuestros socios europeos sobre la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Quiero ser muy clara, no hay tabúes. La noticia se produce mientras los ministros de Asuntos Exteriores se reúnen en Bruselas para debatir la cuestión. La decisión de Francia y España se produce pocos días después de que Italia también cambiara su postura hacia la aprobación, ya que nuevos datos mostraron la magnitud de la brutal represión de Irán contra las protestas callejeras en las últimas semanas. Estados Unidos, Canadá y Australia ya han designado a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista. La Unión Europea impone nuevas sanciones a Irán por la brutal represión de las protestas y su continuo apoyo a Rusia en la guerra en Ucrania. Estamos añadiendo nuevas sanciones a la lista y esperamos también ponernos de acuerdo en incluir en la lista de organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria iraní. Esto los pondrá en pie de igualdad con Al-Qaeda, Hamas y el Daesh. Si actúas como terrorista, debes ser tratado como tal. Las sanciones siguen los pasos de Estados Unidos en medio de las amenazas de Trump de una posible acción militar contra Irán. Francia apoya también incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas. La posición de Francia es también un llamamiento a las autoridades iraníes para que liberen a decenas de miles de presos que han sido encarcelados por el régimen, a poner fin a las ejecuciones y a la más violenta represión de la historia contemporánea de Irán. A restablecer el acceso a las comunicaciones e Internet y devolver al pueblo iraní la capacidad de decidir por sí mismo. La represión de las protestas en Irán podría superar las 30.000 víctimas.
La Guardia Revolucionaria se fundó tras la Revolución Islámica para proteger al sistema clerical chií y ejerce gran influencia en el país, controla gran parte de la economía y de las Fuerzas Armadas. El primer ministro británico Keir Starmer se reunió el jueves en Pekín con el líder chino Xi Jinping. Starmer, el primer jefe de gobierno británico en visitar el país en 8 años, le agradeció a su homólogo por recibir a su delegación. Las dos naciones pretenden mejorar sus relaciones tras años de tensión por el espionaje, Hong Kong y Ucrania. Starmer abogó por una asociación estratégica a largo plazo. Hace 18 meses, cuando fuimos elegidos para formar gobierno, prometí que volvería a abrir a Gran Bretaña al exterior. Porque, como todos sabemos, los acontecimientos en el exterior afectan a todo lo que ocurre en nuestros países de origen, desde los precios en los estantes de los supermercados hasta nuestra sensación de seguridad. Nuestras alianzas internacionales nos ayudan a proporcionar la seguridad y la prosperidad que el pueblo británico se merece. Por eso siempre he tenido claro que el Reino Unido y China necesitan una alianza estratégica a largo plazo, coherente y completa. El viaje refleja las crecientes necesidades comerciales en medio de las presiones económicas mundiales. Los cambios en la relación entre Europa y Estados Unidos son estructurales, no temporales. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha advertido este miércoles sobre los peligros de externalizar la seguridad en esta nueva era de política de poder coercitiva. Sus comentarios se producen tras el intento del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse Groenlandia, una disputa sin precedentes que ha tensado las relaciones con Dinamarca y ha llevado al borde del colapso a la alianza transatlántica que cuenta con casi 80 años de antigüedad. Podría decirse que el mayor cambio en este realineamiento fundamental se está produciendo al otro lado del Atlántico. Un replanteamiento que ha sacudido los cimientos de la relación transatlántica. Quiero ser muy clara. Queremos unos lazos transatlánticos fuertes. Estados Unidos seguirá siendo socio y aliado de Europa, pero Europa debe adaptarse a las nuevas realidades. Europa ya no es el principal centro de gravedad de Washington. El cambio lleva produciéndose desde hace tiempo. Kallas también presentó un panorama sombrío respecto a otros escenarios internacionales. Calificó a Rusia de gran amenaza para la seguridad, a China de reto a largo plazo y a Oriente Medio de región completamente impredecible. Desde la reelección de Trump, la Unión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas multimillonarias para impulsar rápidamente su gasto en defensa, promover la industria local y reducir su profunda dependencia de las armas de fabricación estadounidense. El bloque se ha fijado el 2030 como fecha límite para alcanzar la plena preparación en materia de defensa. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó el miércoles que el reciente enfrentamiento con Estados Unidos por Groenlandia ha servido de llamada de atención para toda Europa. El líder francés hizo estas declaraciones mientras recibía a los líderes de Dinamarca y Groenlandia en París para un almuerzo de trabajo en el que se discutió la situación y lo que está por venir, ahora que el presidente estadounidense Donald Trump parece haber relajado sus aspiraciones anexionistas. Macron reconoció que la amenaza persiste en el Ártico y prometió el apoyo de su país para reforzar las defensas en la región. Ante la postura de Rusia en el Ártico, los intereses económicos de China en la zona y las consecuencias estratégicas de esta coyuntura, compartimos la necesidad de reforzar nuestra capacidad de defensa en el Ártico. Varios estados europeos, entre ellos Francia, están empezando a hacerlo en el marco de las maniobras conjuntas conocidas como Arctic Endurance. Asimismo, la primera ministra danesa Mette Frederiksen destacó que la OTAN debe reforzar su presencia en el Ártico. Los tres estamos de acuerdo en que se trata de una prioridad y en que la OTAN debe desempeñar un papel mucho más importante en el Ártico, incluyendo Groenlandia y sus alrededores. Es algo que de hecho llevamos mucho tiempo solicitando. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, también animó a estrechar la cooperación. Nuestra estrecha cooperación en esta situación no solo tiene que ver con Groenlandia, va mucho más allá. Para nosotros se trata de los valores del mundo,
nuestra democracia, el respeto por el orden y la integridad internacionales. Respect for international law and order and integrity. La reunión se produce pocos días después de que Trump diera marcha atrás en sus amenazas de anexión de Groenlandia y anunciara que había alcanzado un acuerdo con la OTAN sobre el futuro del Ártico. El presidente estadounidense ofreció pocos detalles sobre el acuerdo que fue negociado con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos la semana pasada. El comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, ha afirmado que está de acuerdo con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en que la UE depende de Estados Unidos para su protección nuclear, pero que puede y debe trabajar para alcanzar la independencia en materia de defensa convencional. Respondía así a los comentarios realizados por Rutte el lunes, en los que afirmaba que la UE debería seguir soñando con independizarse de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. En un medio de comunicación vi que hablaba de que los europeos deberían dejar de soñar sobre la posibilidad de defenderse sin el paraguas nuclear estadounidense. Estoy totalmente de acuerdo con él. Por el momento, al menos en la Comisión, es una cuestión que compete a los Estados miembros decidir qué hacer con el paraguas nuclear. Pero Estados Unidos ha dejado muy claro que está dispuesto a mantener este paraguas y nosotros estamos contentos con ello. Según Kubilius, la defensa convencional es el ámbito en el que Europa debe estar preparada para defenderse. Un ejemplo práctico de ello es encontrar una solución para sustituir a los 100.000 efectivos en servicio activo que el ejército estadounidense tiene actualmente estacionados en toda Europa. Kubilius insistió en que la UE debe comprender qué es exactamente lo que tendría que sustituir si Estados Unidos decidiera reducir su presencia en el continente europeo. Otra pregunta que sigue sin respuesta por el momento es ¿cuándo sería esto posible? Y a esa pregunta el comisario admitió que no podía dar una fecha concreta. Más de 130 kilogramos de cannabis con destino a España fueron incautados por la Guardia Costera de Grecia en una operación conjunta con la Agencia Antidroga y unidades caninas. La droga fue localizada durante la inspección de un camión en el puerto de Río, en Patras, donde los perros detectaron el estupefaciente oculto en la carga. La operación fue denominada Mezcal y Ares. En total se intervinieron 110 kilos de cannabis tipo skunk y más de 21 kilos de hachís, distribuidos en 140 paquetes. El conductor del camión, de 61 años, fue detenido en el lugar. Posteriormente, las autoridades realizaron una segunda operación en Atenas, donde arrestaron a un hombre de 45 años, responsable de un almacén utilizado para la distribución de la droga. Durante el registro se hallaron etiquetas de empresas españolas, documentación logística y justificantes de pagos, lo que refuerza la hipótesis de que el cargamento tenía como destino final España para su distribución o posterior transporte. El valor del alijo en el mercado supera los 900.000 euros. La Policía Federal alemana registró las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín el miércoles por la mañana, en lo que, según la Fiscalía de Frankfurt, es una investigación por presunto blanqueo de capitales. Yo diría que eso encaja bien con la imagen del banco. Ha habido muchas historias una y otra vez. Cualquier banco puede verse implicado y pueden pasar muchas cosas. Nunca se sabe. Las autoridades han dicho que están investigando a empleados anónimos del banco, sospechosos de haber realizado transacciones comerciales con empresas extranjeras que se utilizaron para el blanqueo de capitales. Según informa la prensa alemana, las investigaciones parecen estar relacionadas con el oligarca ruso Roman Abramovich. Abramovich figura en la lista de sanciones de la Unión Europea desde 2022. La Fiscalía aún no ha hecho comentarios detallados al respecto. Laura Fleischmann, aus Berlin, für Euronews. La tormenta Christine ha causado estragos por todo Portugal. Las zonas más afectadas han sido el centro y el oeste del país, en particular las regiones de Coimbra y Leiria. Las ciudades aún se están recuperando de los daños y evaluando las pérdidas materiales, mientras que miles de personas siguen sin electricidad. El gobierno portugués ha anunciado esta mañana que declarará el estado de emergencia en las zonas más afectadas por la tormenta.
Además de la destrucción generalizada, la borrasca también ha causado la muerte de 6 personas, 3 en Leiria, una cuarta en Martiña Grande, otra en Silves y la sexta en Vilafranca de Xira. Otra persona falleció recientemente en la vecina España, en la localidad andaluza de Torremolinos, a consecuencia de la tormenta que tumbó una palmera. Las autoridades de Protección Civil de Portugal registraron más de 5.400 incidentes hasta las 10 de la noche del miércoles. Entre la medianoche y las 8 del jueves se registraron otros 200, principalmente entre Coimbra y Leiria, en un momento en el que siguen cayendo fuertes lluvias por todo el país. Christine ha llegado a alcanzar rachas de 208 km por hora en el municipio de Soure, situado en Coimbra. El IPMA prevé una mejora del tiempo, ya que Christine se aleja de Portugal hacia España, aunque Oporto, Viana do Castelo y Braga siguen bajo alerta roja debido al mal estado del mar y las lluvias continuarán entre el centro y el norte lusos. ¿Es la ayuda internacional una carga o una herramienta de poder blando? Esto es lo que opinan los europeos al respecto. La ayuda internacional es una de las primeras víctimas del panorama geopolítico cada vez más tenso de la actualidad. En toda Europa, cada vez más gobiernos están recortando los presupuestos destinados a los países en desarrollo. Solo en 2025 la OCDE prevé una caída de entre el 9 y el 17%. Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia se encuentran entre los países que han reducido sus compromisos. Pero la opinión pública está dividida. Al menos la mitad de los encuestados en Irlanda, España y Dinamarca afirman que la ayuda internacional es buena para la influencia de la Unión Europea en el mundo. Sin embargo, el apoyo es mucho menor en Francia y Alemania. El escepticismo se desvanece cuando la ayuda se plantea como una forma de reforzar la influencia y la seguridad de Europa, desde la protección de las fronteras hasta la gestión segura de la migración. De hecho, la mayoría en Francia, Dinamarca y Alemania cree que la ayuda de la UE debe dar prioridad a los programas de seguridad y lucha contra el terrorismo. Por el contrario, los españoles se inclinan por la ayuda en caso de catástrofes, mientras que los encuestados irlandeses consideran que el agua potable y el saneamiento son la máxima prioridad. Según la OCDE, Noruega y Luxemburgo son los donantes más generosos en relación con su renta nacional bruta, ya que cada uno de ellos aporta alrededor del 1%. ¿Traerá Mercosur alimentos tóxicos a nuestros platos? Varios eurodiputados, junto a organizaciones de consumidores y agricultores, advierten de que el acuerdo con Mercosur podría dar lugar a la importación de alimentos que contengan sustancias prohibidas en la Unión Europea. Sin embargo, la Comisión Europea niega rotundamente estas afirmaciones. Las normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea seguirán vigentes. Solo se permiten residuos de plaguicidas por debajo de los límites establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y según la Comisión, se llevarán a cabo controles en todas las etapas, desde los controles de los Estados miembros hasta auditorías en los países del Mercosur. La Unión Europea ya importa grandes cantidades de alimentos de los países del Mercosur hoy en día bajo el mismo marco sanitario. ¿Pero son realmente eficaces esos controles? Lo que observamos con Foodwatch es que las normas de inspección vigentes en los Estados miembros son insuficientes y los recursos asignados a los Estados para hacerlos cumplir tampoco es suficiente. Mientras siga siendo legal importar ganado tratado con antibióticos aceleradores del crecimiento, aunque esto esté prohibido en la Unión Europea, los controles fronterizos no lo impedirán. Los críticos argumentan que las medidas de seguridad no son lo suficientemente estrictas y que las autoridades no las aplican con suficiente rigor. Contactado por The Cube, Aline van de Broek, portavoz de la Autoridad Federal de Seguridad Alimentaria de Bélgica, afirmó que los controles sanitarios de inspección se aplican correctamente. Aún así, en 2024 la Comisión intervino y auditó a Brasil por cuestiones de trazabilidad en las exportaciones de carne de vacuno a la Unión Europea. Como resultado, Brasil dejó de exportar bovinos hembras al mercado europeo, pero la batalla política continúa. El Parlamento Europeo remitió el acuerdo Unión Europea-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por cuestiones legales. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo la comparecencia de Óscar Puente en el Senado en relación al accidente de tren de Adamuz, del que además hoy habrá un funeral de Estado.
También podrán leer cómo un petrolero de la flota fantasma está a la deriva cerca de la costa de Almería cargado de petróleo, o bien cómo Italia está estudiando la implementación de detectores de metales en las escuelas al más puro estilo de Estados Unidos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar les dejamos con el vídeo No Comment del día, en el que veremos el caos provocado en varias zonas de Japón debido a las nevadas récord que han dejado hasta 70 centímetros de nieve en la costa. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.